Gente, ¿cómo se encuentran? Espero estén muy bien. Les comento que hace algunos días, revisando los comentarios que me han dejado, me topé con uno que me llamó mucho la atención. Esto es en el video que habla sobre la historia de la danza de los moros. Si no has ido a ver ese video, te lo voy a dejar aquí en la descripción, o también una etiqueta para que pues vayas a buscarlo por si te interesa más este tema. En este comentario me dicen que si puedo hablar un poco más a fondo sobre los trajes que se utilizan en esta danza. Hoy el video va a tratar sobre eso. Vamos a hablar un poco más a fondo de las vestimentas que se utilizan en esta danza tan tradicional aquí en algunos pueblos de México. Así que vamos a verlo como una continuación o una segunda parte del video que les acabo de dejar aquí en la descripción. Bueno, sin más preámbulos, vamos a comenzar con el video. Para entender mejor este tema, tenemos que mencionar a quiénes se refiere la palabra moro, ¿sí? Bueno, la palabra moro viene del latín maurus y esta palabra significa provincia africana de Mauritania. Si vemos un mapa de África, más o menos esta región del mundo se encuentra por aquí. Aunque también en el siglo XVI la palabra moro se utilizó mucho, sobre todo en España, para referirse a personas que profesaban la religión musulmana. Bueno, una vez entendido esto, tenemos que comprender que entonces esta palabra, al referirse a una zona del mundo y también a un grupo étnico de personas, pues podemos llegar a la conclusión de que aquí en la Nueva España o en el actual México, los moros como tal no existen, pero se representan. Vamos a platicar un poquito cómo funciona esto de la representación de estas personas. Si no mal recordamos, la danza de los moros surge por un conflicto armado y religioso entre los cristianos de España y los musulmanes de esta zona del mundo. Cuando los cristianos vencen, digamos que esta danza la hacen como para reivindicar su victoria. Y aquí es donde vamos a hablar un poco sobre los filtros de visión, así los vamos a denominar, filtros de representación de estos pueblos. El primer filtro que vamos a ver, bueno, no, el original más bien, es la gente musulmana de esa zona como tal, ¿sí? Digamos, la gente que vive en ese lugar del mundo es a la que se va a representar. Entonces, el primer filtro en el que nos vamos a topar es con que los moros de esta danza se hacen en España. ¿Esto qué implica? Bueno, que la representación de esa gente es dependiendo de cómo los españoles lo representaron, es decir, como los españoles lo querían ver. El segundo filtro que vamos a meter es cuando se da la conquista de México y se empezó a arraigar en los pueblos de aquí de la República Mexicana, en las poblaciones indígenas sobre todo. Aquí entra otro filtro más, porque si ya venía la visión españolizada del musulmán, ahora acá en la Nueva España, en los pueblos de América, por así decirlo, se crearon también una visión del moro de la visión española. Y finalmente, el último filtro que también hay que considerar mucho es la visión personal de cada persona que representa a estos personajes. Es decir, bueno, ya la visión original de una vestimenta musulmana tradicional como es, pues se ve afectada por estos diferentes puntos de vista y también se ve afectada por el folclore, ya que bueno, aquí los trajes que se utilizan son muy llamativos, son muy festivos de alguna manera, cosa que bueno, en la vestimenta tradicional de los pueblos musulmanes, pues para ellos es su vestimenta normal, y pues para acá, para nosotros es un traje simbólico de, incluso se le puede decir,
de un peso simbólico y religioso muy grande para las festividades en las que se realiza. ¿Esto qué implica? Bueno, como ya lo había comentado en el video anterior, pues esto implica que los moros o las vestimentas que utilizan los moros varíen, o sea, sean distintos de cierta manera dependiendo el lugar y la zona en donde se lleve a cabo. Porque bueno, en cada pueblo la visión que se tiene a estos personajes pues es un tanto diferente. Aunque también, como ya habíamos comentado, se tiene una idea general de cómo se debe ver la vestimenta. En cada pueblo hay ligeras variaciones en cuanto a la representación, en cuanto a la vestimenta de estos personajes. Aunque bueno, para de todas maneras hacer una pequeña mención sobre esto, voy a mencionar los elementos más generales que podemos encontrar en la mayoría de vestimentas de los pueblos a la hora de representar a estos a los moros en sus danzas. Y vamos a encontrar que los elementos del traje están compuestos por un turbante, un chaleco corto, algunas veces adornado con barbados en la parte de abajo. También llevan una capa, sí, una capa muy amplia. Bueno, aquí en la zona, por ejemplo, de donde yo vivo, le conocen como marlota, pero bueno, la función es la misma, es decir, es una capa que cuelga en la parte de la espalda. Y también llevan cinturón o faja acompañado de zapatos o botas, dependiendo también la zona en donde se lleve a cabo. Algo que también les quiero comentar es que bueno, esta danza, a pesar de representar un pasaje histórico de la historia de España, también tiene un simbolismo religioso muy grande, y esto lo entendemos de una manera, digamos, religiosamente hablando, que es prácticamente el bien contra el mal, es decir, el bien que está representado por los cristianos, por los soldados cristianos, y el mal representado por los moros o por la gente pues que es infiel, la gente que en su momento pues se negó a ser partícipe de la religión católica y por ende pues se le consideraba que estaba mal, por así decirlo. Teniendo este concepto del bien y el mal un poco más presentes, les quiero comentar un ejemplo de la danza de los moros y cristianos que se da en el municipio de Totolapan, en el estado de Morelos. Las personas que danzan en ese municipio se visten con dos colores muy distintivos. Esto también para reflejar esta visión y este concepto que es las fuerzas del bien enfrentándose a las fuerzas del mal. Por un lado tenemos a los cristianos que se visten con color azul, y por el otro a los que representan a los moros se visten con color rojo. Algo que reafirma aún muchísimo más el simbolismo del bien contra el mal en estos personajes de este municipio es que en las capas, de sus vestimentas, tienden a representar íconos bíblicos, íconos de la religión, por así decirlo. Y por ejemplo, en el caso de los cristianos, sus representaciones van a ser la Santa Cruz, Santo Santiago, la Virgen de Guadalupe o también el santo local, es decir, el santo patrono de su localidad. Por el bando contrario, los que salen representando a los moros en sus capas traen representaciones, por ejemplo, de demonios, de serpientes, de dragones o incluso del símbolo de la religión islámica. Otro caso que les quiero comentar pues es el que se da en el estado de Michoacán, principalmente en la zona donde es la meseta purépecha. ¿Sí? Bueno, para los que no conozcan mucho del tema, los purépechas fueron un pueblo que vivió la conquista de Michoacán, ¿sí? Entonces, por ende, pues también en esta zona la danza de los moros se arraigó desde esa época, y en la actualidad en la mayoría de los pueblos pues esta danza es muy tradicional y es un exponente muy grande de cómo estos pueblos la han conservado. Bueno,
les quiero comentar rápido que en estos pueblos el bando de los moros es el que se mantiene, es decir, el bando cristiano es el que ya no lo representan. Aquí únicamente bailan los que representan a los moros. Es algo muy curioso porque a diferencia del ejemplo que les acabo de comentar, pues digamos, relegaron al bando que se puede considerar es el bueno y están representando a los moros. Pero esto tiene una justificación muy interesante, ya que bueno, hay un trabajo que leí para preparar este video, en donde entrevistan a una persona de Charapán, que es donde él explica que los moros que ellos representan son moros convertidos. Es decir, ellos mencionan que se sienten mucho más identificados con el bando de los moros que con el bando de los cristianos. En primera, porque el bando de los cristianos representa a los españoles, es decir, al pueblo que vino a conquistar a sus antiguos purépechas, a sus ancestros prácticamente. Entonces, por eso digamos que pudo haber afectado eso para que poco a poco fueran relegando el bando cristiano. Ahora, por otro lado, ¿por qué se identifican tanto con el bando de los moros? Bueno, porque ellos comentan que representan más a sus antepasados durante la época de la conquista. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, a los moros en su tiempo pues se les consideró personas infieles y personas no bautizadas. Por ende, cuando comenzó el proceso de conquista aquí en Michoacán y en México, a los indígenas también se les consideraron gente infiel, gente no bautizada, es decir, personas que no pertenecían a la religión católica, pero que por medio de la evangelización se convirtieron al catolicismo. Es un poco raro, pero en estos pueblos la alegoría de los moros lo toman como una forma de recordar, una forma de comprender cómo sus ancestros se convirtieron al catolicismo. Entonces, bueno, es algo muy curioso porque aquí también, aunque solo sale el bando de los moros, aquí el bando de los moros es considerado, no es visto como un bando malo, como en el ejemplo anterior, que digamos se da esta lucha del bien contra el mal. No, aquí los moros al contrario son incluso considerados como parte de una milicia, si se le puede nombrar, cristiana, una milicia que está a la defensa de la religión católica pues en estos pueblos purépechas. Y bueno, la verdad es que en estas zonas la gente se esmera mucho también cuando son sus fiestas patronales en representar y en hacerla esta danza lo mejor posible. Hay muchos pueblos aquí purépechas en donde la danza es tan importante que las personas que participan preparan sus atuendos con muchísima antelación. Digamos, dependiendo la zona, hay por ejemplo lugares donde las representaciones que traen en sus capas las llevan a cabo con sus propias manos. Es decir, en algunos pueblos la misma persona que va a bailar elabora su mismo traje. Tal vez hay otros casos en donde los mandan a hacer, pero a mí me ha tocado, por ejemplo, en el pueblo donde yo soy, las personas que participan en esta danza elaboran su propio traje. Esto también, bueno, tiene un simbolismo religioso porque son vestimentas que se llevan al templo, que se bendicen y sobre todo que muchas veces se heredan. Es decir, si por ejemplo el papá o la mamá llegaron a participar en esta danza y alguno de los hijos quiere seguir esta tradición, se la pueden heredar. Entonces pues esto trae consigo una carga simbólica muy grande, porque pues es una carga cultural por la danza, que es una expresión cultural del pueblo, una expresión simbólica de lo que significa el traje para la persona, y también pues una expresión sentimental si alguien de tu familia lo heredó o si también tú lo fabricaste desde cero, es decir, desde todo su diseño, todo lo que tú le pusiste. Pues ahora sí que es algo muy especial que pues debería conservarse mucho en los pueblos, y que debería sobre todo de valorarse más
cuando vayamos a ver este tipo de representaciones culturales, este tipo de representaciones religiosas en nuestros pueblos. Bueno, gente, espero que les haya quedado un poco más en claro desde dónde vienen este tipo de atuendos. También pues cuál es la importancia cultural, social y también personal de cada una de las personas que elabora estos trajes, para que pues la próxima vez que nosotros veamos una representación de este tipo, pues entendamos todo el simbolismo religioso, histórico, social y también personal que evocan estos trajes a la hora de llevar a cabo estas danzas tan tradicionales que tienen nuestros pueblos. Al final de la exposición, como siempre, les voy a estar dejando bibliografía en la que me basé para la realización de este video. Esto por si te interesa conocer un poco más a fondo la historia de esta danza, también sobre los trajes y sobre las diferencias que hay en alguna zona, de cómo se lleva esta danza en una zona y cómo se lleva en alguna otra. Bueno, por mí esto es todo, espero que les haya gustado este video y nos vemos en la siguiente.